Muy bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro semanal en torno al libro de Marcos, ese sinóptico que aparece en nuestras Biblias con esas peculiaridades, particularidades que estamos analizando y que vamos a continuar en el programa de hoy. Quiero darte la bienvenida, me siento feliz de que estés ahí y no olvides, este encuentro nos ayudará a conocer un poco más del Evangelio eterno a través de la verdad presente expresada en la pluma de Marcos. Nos encontramos, por lo tanto, con el desarrollo de la buena noticia que escribió, que compartió este evangelista. El tema 4 que vamos a profundizar el día de hoy tiene la intención particular de tratar un tema casi monográfico en este capítulo, las parábolas. Cuando hablamos de parábolas, hablamos de algo genuino de la literatura bíblica. ¿Hay antecedentes en la literatura judía o antecedentes en la literatura hebrea o incluso profana y filosófica? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes, comenzar recordando y meditando en un texto que nos sirve para unificar todo el programa de hoy. Y les decía, daos cuenta de lo que oís, con la medida que medís, os será medido y os será añadido, porque el que tiene le será dado y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Estamos en Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Una oportunidad, como os decía, de seguir avanzando y conociendo algo más de las parábolas. Pero vamos a contextualizar, como hacemos siempre en el mundo de las parábolas en este caso. Marcos 4 recoge varias parábolas de Jesús. El sembrador, objetivos y finalidad de las parábolas, para explicar un poco el tema. Una lectura de la parábola del sembrador. En cuarto lugar, una luz bajo el celemín. La semilla crece en lo profundo de la tierra. El grano de mostaza, una de esas parábolas preciosas. Y uso de las parábolas por parte de Jesús. Vamos a presentar una síntesis de todo este gran proyecto sobre las parábolas, pero antes nos vamos a introducir en una definición o una aproximación al sentido de las parábolas. Parábole, que es el término que se utiliza en el Evangelio de Marcos y en el resto de la Biblia, fue utilizado fijaos, por Platón y Sócrates, se deriva del compuesto de la parábola para, al lado de, y valo, arrojar, colocar, poner o comparar. Es decir, al lado de una comparación sería un poco la idea. Pronto se convirtió en una forma de hablar, de pensar a través de las comparaciones, pensando ya los propios griegos con los cuales en el periodo interbíblico el pueblo judío entró profundamente en contacto con ellos, que la comparación agiliza la mente y sobre todo prepara para cosas muy trascendentes a través de experiencias diarias y sencillas. Al comparar cosas conocidas con otras desconocidas, es el oyente mismo el que tiene que encontrar la semejanza. Y esa es la viveza de las parábolas en el Evangelio. En hebreo bíblico, es decir, en la primera gran parte de la Biblia, se utiliza el término masal, que quiere decir dicho que contiene una comparación o que posee una punta irónica, es decir, algo que nos permite, a través de la ironía, comprender una realidad superior. Sentencia sapiencial, según este verbo, masal significa contarlo, contar algo que tiene que ver con una dimensión superior de lo que conocemos hasta ese momento. En el lenguaje popular, masal tiene
En primer lugar, el significado de proverbio, que contiene a menudo muchas comparaciones. Lo tenemos en Ezequiel y lo tenemos en Primera de Samuel, por ejemplo, en la primera gran parte de la Biblia. En la Biblia apostólica aparece solo en Mateo, Marcos y Lucas y 2 veces en Hebreos. Con lo cual, estamos hablando de 50 veces, pero fijaos qué cantidad aparece en los primeros 3 evangelios. Por ejemplo, dice Hebreos 9:9, hablando del santuario terrenal, dice, lo cual es una parábola para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece ese sacrificio. Qué interesante es que, aunque se traduzca por otras palabras, pero que podamos leerlo en el sentido original. Es decir, el santuario terrenal, y he escogido este ejemplo por la dimensión tan importante para la vida del creyente, es una parábola para el tiempo presente, es decir, el tiempo profético, según el término kairos, y tenía unos rituales, y eso se convierte en una realidad de algo muy superior que el ser humano tiene que comprender. Y dice 11:19 de Hebreos, pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como una parábola. Es decir, en el gran capítulo que se habla de la fidelidad, de la estabilidad en la relación personal con Cristo o con el Hijo de Dios, hubo alguien que vivió una experiencia parabólica en su vida. No se puede señalar un mensaje unánime en las parábolas, sino hay que analizarlo en cada caso. E incluso cuando se repite en los 3 evangelios, se repite la misma escena, hay matices importantísimos que cada autor inspirado va a aportar sobre los otros. En general, podemos decir, podemos añadir que todas las parábolas están, y eso es importante, en Marcos. Imposible de separarlas de la figura del Jesús histórico. Y esto es muy importante. En la Biblia, es decir, el Evangelio de Marcos se utiliza solo para hablar de la vida, ministerio de Jesús. Por lo tanto, la concepción particular de Marcos tiene motivo dominante, lo constituye el secreto mesiánico, según la cual están o han de deslumbrar y cegar a los meros espectadores. Por lo tanto, estamos hablando de un género literario. Estamos hablando de transmitir el mensaje de Dios a través de una costumbre de la época. Jesús no inventó las parábolas tuvieron su encuentro con el ser humano, con el pueblo de Dios a través de la primera gran parte de la Biblia, pero luego se utilizó muchísimo por la filosofía griega, de donde el pueblo judío entró en contacto con ello y se convirtió en una forma de enseñanza de los maestros rabinos de la época, inclusive Jesús. La primera de ellas es el sembrador. Una vez más se puso a enseñar a orillas del mar. Seguimos con ese concepto de pedagogía por parte de Dios, a través de la experiencia de Jesús. Se reunió muchísima gente y él tuvo que subir en una marca y les enseñaba muchas cosas por medio de los masales, es decir, por cuestiones de comparación. Parábola. Escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. Aquí tenemos la introducción ya situada a través de la comparación. No está hablando realmente de un sembrador, sino que está utilizando, y eso será bueno tenerlo en cuenta a lo largo de toda la serie, utilizando la vida de un sembrador para expresar los fundamentos del reino de Dios que Jesús estaba estableciendo. Pero resulta que al sembrar una parte cayó en el camino, vinieron las aves, se la comieron. Y aquí hay que recurrir
de nuevo a la cultura de la época. No tener este detalle en cuenta nos va a desviar el sentido original. ¿Cómo se sembraba en aquella época? Estamos hablando en Israel, una zona mediterránea. Se echaba la semilla y después se metía el arado. Por lo tanto, la semilla caía en diferentes partes del terreno. Con lo cual, no estamos hablando de un defecto en la semilla ni un defecto en el sembrador. Y si me apuráis, tampoco en el proceso de maduración de la semilla, porque al meter el arado, guiado casi siempre por animales, pues cada semilla caía en el lugar. Unas en el camino, otras en terreno pedregoso, otra entre espinos, otra en una tierra preparada. Y crecieron y se desarrollaron y dieron fruto. Y según la calidad del terreno, 30, 60, otras 100. Importante que analicemos cómo Jesús llamaba la atención de aquellas personas que le escuchaban. Ah, un sembrador salió a sembrar. Inmediatamente, en el oído de todas aquellas personas que habían sentado en la orilla de la playa, Jesús en la barca, inmediatamente le viene una imagen completa de algo que conocían. Y Jesús le va a explicar el significado. El que tenga oídos, oiga. Y hoy diríamos, el que pueda leer el texto, que lo lea. Sería nuestra. ¿Y cuáles son realmente los objetivos y finalidad de las parábolas? Cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. A ver, maestro, delimita el uso de las parábolas. Delimítala para nosotros, para que podamos entender el mensaje que compartes con nosotros. Le dijo, a vosotros se os ha concedido el misterio. Y me gustaría resaltar la idea de que no es un término esotérico, como se suele interpretar, sino que es algo maravilloso, que nos ayuda a entender mejor el mensaje de salvación. Es decir, enseñanza secreta, misterio con referencia a algo anteriormente desconocido, pero ahora revelado, haciendo uso o aplicándolo al reino de Dios. Pero los que están fuera, es decir, los que no forman parte de ese primer grupo de personas que están siendo enseñadas por Jesús, se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren o vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se convierta y se les perdone. Estamos hablando de una cita a través del concepto midrásico, es decir, coger un texto, en este caso de Isaías 6:9, y darle un sentido diferente, adaptado a la realidad de Marcos. En ningún texto bíblico se menciona como referencia a la ceremonia oculta o esotérica transmitida para iniciados, y estamos haciendo referencia al texto anterior. En la versión griega que se tradujo entre 3 y 2 siglos antes de Cristo, el término se utilizará 8 veces, el término misterio. ¿Eh? Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel se utiliza 8 veces. Y en el más puro sentido del término, haciendo referencia a algo previamente desconocido, pero ahora revelado. Con lo cual, ya la primera gran parte de la Biblia también nos saca de ese mundo esotérico con el cual alguna vez se quiere relacionar los textos bíblicos. En el pasaje que comentamos se aplica a un conocimiento del reino de Dios impartido a los discípulos, pero aún no al pueblo en general, porque no estaba todavía todo preparado para ello. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces vais a comprender todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Es decir, Jesús empieza a explicar. Pero sabéis, el término palabra aquí es muy importante.
porque se suele decir que es la Biblia, el texto escrito, pero el uso del término logos, ya sabéis que no me gusta cansaros con la terminología, pero creo que alguna vez hay que hacer algún matiz concreto. Se refiere a la persona, es decir, el logos, la segunda persona de la deidad encarnada. No se refiere tanto a lo que dijo, sino al propio ser durante el periodo de la encarnación. Lo tenéis en el versículo 15. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra, es decir, donde se va a enseñar sobre la figura del Mesías, son aquellos que la oyen, pero al momento el acusador les quita esa visión de la persona de la deidad encarnada como ser humano. Los judíos creían en Jesús, pero le faltaba añadir la figura del Logos. Recordad que Juan 1.1 dice, y en el principio era el Logos, el Logos estaba con Dios y Dios era el Logos. Es decir, es la segunda persona de la encarnación la que está con nosotros, segunda persona de la deidad a través de la encarnación. Ahí se está refiriendo concretamente esta idea. De igual modo, los sembrados en terrenos pedregosos son los que oyen la palabra, es decir, los que oyen hablar sobre Jesús, de momento la reciben, pero como no tienen una raíz profunda en sí mismos, por ser inconstantes, sucumben enseguida. Y en cuanto se presenta la tribulación o persecución, por la propia esencia del protagonista de la palabra, que es la segunda persona encarnada, Jesús de Nazaret, el gran maestro de los maestros. Recordad, la palabra, el término palabra, no se aplica aquí a ningún escrito, sino a la personalidad del encarnado, del hecho ser humano por nosotros. Otros nos dice esa figura de Jesús explicada, pero las preocupaciones de alrededor, la seducción de la riqueza y las demás trivialidades les invaden y deja de tener importancia el ministerio de Jesús para sus vidas y nunca dan ese fruto. Fijaos qué bonita es encuadrar el término palabra relacionado con el Dios venido a ser ser humano, que su obra después será puesta por escrito. Pero aquí estamos hablando de la época en la que todavía no se estaba escribiendo, sino en la época que Jesús estaba hablando directamente y después recogido más tarde por Marcos. Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen hablar sobre la segunda persona de la deidad encarnada, lo acogen, dan fruto y ese fruto se expande hacia los demás. Qué bonita es esta idea en el texto. Y seguía hablándole en palabras. Dice, ¿acaso? Y aquí vais a ver cómo el término palabra, logos, se va a dar mucha más importancia o relevancia en la siguiente explicación. ¿Acaso se trae la lámpara sinónimo de palabra en esta para ponerla debajo de un perol o debajo de un lecho o de una cama? ¿No es para colocarla en un lugar visible que alumbre toda la estancia? Pues nada hay oculto, sino es para que se manifieste y nada sucede en secreto, sino para que acabe siendo descubierto. Fijaos cómo la segunda microparábola nos ayuda a entender el término parábola de la anterior. Y quien tenga oídos o quien pueda leerlo, que lo lea. Y les decía también, y sigue hablando, a ver si atendéis bien. Seréis medidos con la medida que midáis. Y aún con creces. Es decir, fijaos espiritualmente cómo Jesús se está acercando a una realidad del reino. Si crees en Dios
y crees en el ser humano o en el Dios hecho ser humano, sin ninguna duda, habrá muchas personas que se beneficien de esa experiencia. Pues el que tiene le será dado y el que no tiene le será quitado lo que tiene. Es decir, aportar nuestra experiencia junto al encarnado, cómo transforma nuestra vida y cómo nos permite compartirlo con otros. Pero la semilla crece en lo profundo de la tierra. 4, 29, 26 al 29. Y también les decía, es decir, también sigue hablando, el reino de los cielos, a través de una parábola, es como el caso de un hombre. Y aquí el término antropos, hombre, significa ser humano y engloba al ser humano hombre y al ser humano mujer. Concepto puramente antropológico bíblico, sin diferencia por nacimiento. Es decir, no hay diferencia por nacimiento. Dice un ser humano que siembra el grano en la tierra, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Y estamos hablando del logos, de la palabra. Estamos hablando de la perspectiva de Jesús sobre el reino de Dios. Y cuando aceptamos a Jesús de corazón, sin reservarnos para nosotros aspectos fundamentales, se va a producir un conocimiento mayor desencarnado. Y cuando llevemos nuestra vida normal, esa idea, esa realidad a través de la relación personal y estable en el tiempo, irá surgiendo, irá creciendo. Y el reino de los cielos será cada vez más visible a través de la experiencia de Jesús en la tierra. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, espiga, después trigo, abundante en la espiga. Y eso es un proceso por creación. La semilla que se planta en la tierra está en la oscuridad, mientras se va forjando genéticamente todo el proyecto de vida de esa planta que Dios diseñó desde el principio. Cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado el momento de la siega. Y como trasfondo, el reino de Dios y el Dios encarnado, que vino a revelarlo, a darle importancia y trascendencia. Y otra parábola decía también, sigue hablando de ese punto de vista parabólico, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Veis que esa afirmación que hacíamos al principio de que las parábolas en Marcos, en el capítulo 4, tienen el sentido de mostrar el reino de Dios a través del Dios hecho ser humano. Dice, ¿con qué parábola lo explicaremos? Es decir, ¿qué detalle de la vida diaria nos permite entender el reino de Dios? Es como un grano de mostaza que, por definición, es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero que una vez sembrado, es decir, una vez que se entierra y la tierra hace su propio proceso de germinación del grano, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su cobijo. ¿Cómo explicar para el ser humano la majestuosidad del reino de Dios, sino a través de una comparación, de un proverbio, de un masal? Jesús no inventó el método, pero Jesús lo utilizó
con una gran riqueza para nosotros. Les anunciaba, pues, su personalidad, la palabra, con muchas parábolas. Es decir, Jesús está asociado al reino de Dios. Viene en el momento profético señalado por la literatura hebrea. Todo es un plan diseñado por Dios, a la espera de que cuando se plante en el corazón del ser humano, seamos propicios a ese trabajo de Dios en nuestra vida. Y dice el versículo 34, último versículo que vamos a leer, no les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Todavía estamos en el momento de la preparación. Todavía estamos en el momento en el cual la semilla tiene que ser, es decir, la idea del reino de Dios tiene que ser puesta por Jesús en el corazón de sus discípulos. Estamos en el periodo de la palabra, es decir, de la existencia terrenal de la segunda persona de la deidad. Y para que pudieran entender en su proceso de formación, les hablaba en parábolas. Una técnica que nos permite acercarnos a esa preciosa realidad del gran mundo que nos espera. Y que es verdad, nosotros viviremos en la tierra, pero primero tiene que producirse todo un proceso en el reino de Dios para acabar con el mal, con el acusador y para acabar con el conflicto. La pregunta que yo quiero plantearte en el final del programa de hoy es, no podrás creer en la Biblia si no crees en Dios. Y no podrás creer en el valor de las parábolas si no crees en el Verbo encarnado. Y aquel Verbo se hizo ser humano y puso su tienda de campaña entre nosotros y vimos su gloria. Pedagógicamente hablando, la parábola es un recurso importante para que podamos imaginarnos con palabras humanas el significado de la encarnación, el significado del Jesús histórico, que no solamente inauguraba el reino de Dios, sino que también nos lo explicó para que podamos ir comprendiendo lo que nos espera por la gracia de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Y no olvides, seguiremos comentando parte del Evangelio de Marcos como fundamento del estudio de nuestra serie. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Será una nueva oportunidad de seguir caminando juntos.